hoy lo que vamos a ver es las parábolas que concluyen este capítulo 4, que son la parábola del crecimiento de la semilla en los versículos 26 a 29, la semilla de mostaza en los versículos 30 a 32 y el uso que Jesús hace de las parábolas en los versículos 33 y 34. Es interesante saber que Jesús enseña relativamente poco en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, Mateo incluye en su Evangelio 5 grandes discursos de enseñanza de Jesús. En los capítulos 5 a 7, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 18 y capítulos 23 a 25. La mitad del Evangelio consiste en enseñanzas de Jesús. Bueno, la mitad no, pero una buena parte. En cambio, en Marcos solo encontramos extensas enseñanzas de Jesús. En el capítulo 4, que contiene parábolas acerca del reino de Dios y cómo es el reino. Y en el capítulo 13, que nos habla de las cosas finales, es un capítulo de escatología. Quiero que nos centremos en estos pequeñas parábolas. En primer lugar, porque la parábola del crecimiento de la semilla se encuentra únicamente en el Evangelio de Marcos. Las demás parábolas de este capítulo se encuentran también en Mateo o Lucas. Pero este es un breve texto que ha sido muy descuidado porque es tan breve, pero es importante y aquí está. Pero antes de mirar el texto en detalle, una consideración preliminar. ¿Cómo concibes tú el reino de Dios? ¿Qué factores tiene que tener un reino? Yo nací en un país que se llama Reino Unido y ahora soy ciudadano de un país que se llama Reino de España. Así que he vivido siempre en reinos, excepto cuando he hecho visitas a Francia o Colombia o Israel u otros países. ¿Qué diferencia hay entre un reino y una república, por ejemplo? Pues la respuesta obvia es que en el reino hay un rey o una reina en el caso de Gran Bretaña. Y Marcos ha estado hasta aquí presentando las credenciales del rey y seguirá haciéndolo hasta la historia de la pasión de Jesús, cuando el rey resulta ser también el siervo sufriente. Pero Marcos ha ido elaborando su narración de forma que la autoridad real, la majestad de Jesús va en aumento. Le vemos con autoridad en sus enseñanzas, le vemos que en su autoridad sobre enfermedades, sobre los elementos de la naturaleza, en el episodio de la tempestad, que veremos creo que mañana o pasado mañana. Su autoridad sobre el mundo oculto, los demonios, su autoridad sobre la misma muerte. Y esto, si
leemos el Evangelio como si fuera por primera vez, es muy impactante la creciente manifestación de la autoridad de Jesús como Mesías, como el Rey enviado por Dios. Así que el reino tiene un rey. En segundo lugar, un reino tiene que tener súbditos. Y ahora, mirando la pantalla, veo a muchos súbditos del rey. Selectos, escogidos. En el momento de contar estas palabras de súbditos, había 12, quizás algunos más ya comprometidos con Jesús, y de esos 12 uno iba a ser traidor. Era una manada muy pequeña. Pero en el Evangelio de Lucas, creo que es el capítulo 12, no me acuerdo del versículo, Jesús dice, pequeña manada, no temáis, porque a mi Padre le ha complacido daros el reino. Ellos son súbditos del reino, aunque son tan poquitos. Marcos ha ido narrando la historia del llamamiento de los discípulos y, por supuesto, él escribe su evangelio en la esperanza de poder convencernos a nosotros para que nosotros también nos sometamos bajo la autoridad del Rey Jesús y así nos convirtamos en ciudadanos de su reino. Lo que el reino de Dios no tiene en este momento es un territorio determinado. Esto es lo que hace difícil concebir el reino de Dios, porque el Reino Unido, el Reino de España y todos los demás reinos de este mundo ocupan un espacio territorial determinado. Pero el reino de Dios no es así. En el Evangelio de Mateo se llama el reino de los cielos, porque Mateo elude nombrar el nombre de Dios. Pero no debemos pensar que sea un reino flotando en el cielo místicamente. En un sentido, el reino ya se ha acercado a la tierra, porque está presente allí donde cualquier persona, como nosotros, por ejemplo, nos sometemos al Rey. Si Él gobierna en nuestras vidas, allí está el reino de Dios. Pero por supuesto, estamos viviendo un momento anormal en el cual el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Aunque a la vez el mundo es de Dios. El mundo es de Dios, el mundo entero le pertenece como reino, pero ha intervenido el usurpador, el maligno, quien está controlando muchas de las cosas que ocurren en este mundo. Misteriosamente, sin embargo, por encima de él está la autoridad y el dominio de Dios, y el maligno no puede hacer nada sin que caiga dentro de los propósitos finales de Dios mismo. Pero
todos estos factores hacen que la ubicación del reino sea hoy por hoy una cuestión un tanto misteriosa. Un día, cuando Cristo vuelva en gloria, entonces el mundo entero estará firmemente bajo su autoridad y el reino quedará establecido visiblemente en la tierra. Mientras tanto, estamos viviendo esta pequeña ambivalencia. Como dijo Jesús a Pilato en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, que puede tener el sentido de no ocupa un territorio mundanal, o puede tener el sentido de que no opera en base de administraciones mundanas, porque una cuarta característica de un reino es su administración. El rey mismo no soluciona todas las cuestiones posibles, habidas y por haber en su reino, sino que delega en ministros, que delegan en subministros, que delegan en jueces. Bueno, hay todo un organigrama de administración en los reinos de este mundo. Y también hay algo de esto en el reino de Dios. Nosotros estamos bajo la autoridad del Señor Jesucristo, pero esta autoridad nos llega a través de los escritos de los apóstoles, a través de su palabra, a través de la administración del Espíritu Santo. Y todo esto participa en la administración del reino de Dios. El reino de Dios tiene normas, tiene leyes, la ley de Cristo. Y los ciudadanos del reino debemos someternos a estas normas también. Así que, como introducción a la parábola, estas consideraciones acerca del reino. Luego pasamos a estas parábolas del crecimiento de la semilla y la semilla de mostaza. Y notemos enseguida que hay muchas similitudes entre estas dos parábolas. Las dos empiezan en el texto griego con una misma frase, y les decía. En la versión que yo estoy utilizando, los editores, los traductores han variado el texto, decía además y decía también, porque a nosotros nos gusta variar el lenguaje, pero la Biblia muchas veces machaca la misma frase, y les decía. Y esto es una indicación de que las dos parábolas van a ser similares. Pero luego, acto seguido, cada parábola indica que tiene la intención de revelar la naturaleza del reino de Dios. Decía, el reino de Dios es como si. Y en el versículo 30, ¿cómo compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo explicaríamos? Y luego viene la parábola misma, que consiste en tres partes: la siembra de una semilla, el crecimiento de esta semilla y el resultado final del crecimiento de la semilla. Así que hay un claro paralelismo entre estos dos textos.
La parábola de la lámpara, versículos 21 y 22, ha establecido que el reino de Dios en el momento actual está en una fase casi secreta, pero que va a ser proclamado más abiertamente en el futuro. Ahora está debajo de la cama, por así decirlo, pero va a ser puesto en alto y va a brillar para que todo el mundo lo vea. Jesús con esta parábola está reconociendo que para sus contemporáneos, y creo que sigue siendo así, no es fácil que ellos vean el reino de Dios. Y creo que a nuestros contemporáneos tampoco les resulta fácil. Lo que ven es una institución humana, la Iglesia, y probablemente para la mayoría la palabra Iglesia significa Vaticano y toda la administración del catolicismo romano, pasando por diferentes jerarquías de clero hasta los fieles de a pie. Nosotros entendemos que esta es una falsificación de la administración del reino de Dios. Pero este no es nuestro tema. Volvamos a nuestro texto entonces. Las parábolas del sembrador, que ocupa la mitad del capítulo, y también la parábola de la medida, versículos 24 y 25, aunque en vuestras versiones quizás no parezca parábola. Estas dos parábolas han enseñado la responsabilidad humana de responder a la predicación del Evangelio del Reino. Enfatizan la recepción de la semilla y como los seres humanos somos responsables de cómo recibimos la semilla. Pero la presente parábola, la semilla que crece, enfatiza más bien la soberanía de Dios en el crecimiento. Como he dicho, es una parábola que solo aparece en Marcos. De hecho, es la única parábola de este capítulo que no se narre en Mateo o Lucas. Se trata de una parábola que debe animarnos enormemente en nuestros esfuerzos evangelísticos. Nos enseña mediante la palabra lo que el Señor mismo afirma explícitamente en textos como Isaías 55, versículo 11. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. Un hombre esparce semilla en su campo y luego sigue adelante con su vida diaria normal. Duerme por la noche, se levanta por la mañana, desayuna y se dedica a su trabajo diario y a sus quehaceres. Casi se olvida de la semilla sembrada. Sabemos perfectamente que en realidad un buen agricultor sigue atendiendo al campo, regándolo, eliminando la maleza, quizás poniendo fertilizante, pero la parábola omite todo esto y se centra en este hecho incontrovertible que la semilla brote y crece sin ayuda humana alguna. El agricultor, por muy intensamente como mira
el campo sembrado no puede hacer crecer lo sembrado. Su trabajo es un complemento al de Dios, pero no sustituye la obra de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios 3, 6 y 7, yo planté, Apolos regó, pero Dios hacía crecer. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento. Además de no poder hacer crecer la semilla, el agricultor ni siquiera sabe cómo crece. Es algo misterioso para él. Quizás menos misterioso en el siglo XXI que en el siglo I. Pero aún así, el secreto del crecimiento está lejos de ser perfectamente analizado, estudiado y comprendido por los científicos. Lo mismo ocurre con el reino de Dios. El creyente fiel tiene la obligación de sembrar la semilla, pero él no puede hacer que germine, ni que brote, ni que crezca. Sin embargo, esto es lo que pasa. Si la palabra es proclamada fielmente, Dios se encarga de hacerla germinar, brotar, crecer y producir fruto. La palabra, como la semilla, es productiva por sí misma. Siendo mensaje de Dios, palabra de Dios, ya contiene poder en sí, es viva y eficaz. Hebreos 4:12. El ser humano no puede hacer nada para hacer fructificar la semilla, pero Dios sí. El sembrador cristiano puede sentirse desanimado cuando ve como una gran cantidad de la semilla que esparce cae en tierra dura que no da ningún fruto visible. Pero para el desánimo, esta pequeña parábola es el antídoto. Dios está a cargo de la historia de la humanidad, de la historia del crecimiento del reino. Y va a traer el reino hasta su última consecuencia. Ninguna acción humana, ninguna oposición humana puede cambiar esta realidad. Esta es la intención de la parábola. El reino tiene vitalidad en sí y va a seguir creciendo. Pero Jesús concluye esta palabra con una frase que abre una nueva perspectiva. Cuando la espiga da el fruto, enseguida envía la hoz porque ha llegado la siega. Hermanos, viene el día de la hoz. Y no estamos hablando del comunismo. Gracias a Dios, aquel día de la hoz ya pertenece a la historia. Estamos hablando del día final. El día cuando el agricultor hace la cosecha y empieza a disfrutar del trabajo de sus manos. El día cuando serán enviados desde el cielo los ángeles segadores para hacer separación entre los justos y los inicuos y para echar estos últimos al horno de fuego y reunir a aquellos en el granero divino. Estoy haciéndome eco de dos de las parábolas de Mateo 13,
que no he indicado, que es el equivalente en Mateo del capítulo 4 en Marcos, aunque en Mateo es más amplio. Es como si Marcos, con estas escuetas palabras acerca de la hoz, estuviese resumiendo las ideas más extensas de Mateo. Pero también es cierto que esta idea de la siega mediante la hoz es una metáfora del juicio divino con una larga tradición bíblica. Por ejemplo, vamos a leer algunos textos en este sentido. Joel capítulo 3, versículos 12 y 13. Me sentaré para juzgar a todas las naciones en derredor. Mano a la hoz, que la mies está madura. Isaías 17, versículos 5 y 7. Será como cuando el segador abraza la mies y su brazo ciega las espigas. Abraza la mies porque antes de dar con la hoz tienes que reunir un manojo de espigas bajo tu brazo. En aquel día el hombre mirará a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Miqueas 4:12. Ellos no conocen los pensamientos de Yahvé, ni comprenden sus designios, que los junta como gavillas en la era. O recordamos las palabras de Juan el Bautista acerca de Jesús en Mateo 3:12. Tiene su aventador en la mano y limpiará bien su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Y el cumplimiento final de esta siega se contempla también en la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 14, versículos 15 y 16. Envía tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz a la tierra y la tierra fue segada. Esta última frase de la parábola tiene que haber sido de gran consuelo para los primeros lectores. Marcos escribía su evangelio probablemente en Roma, a instancias del apóstol Pedro. Y Pedro estaba en Roma en prisiones porque había empezado una gran persecución de la iglesia. El periodo del crecimiento del reino tiene fecha de caducidad. Ahora mismo la iglesia tiene que vivir momentos duros y difíciles, pero viene el momento de la siega final. Momento sublime para los que han recibido correctamente la semilla y están dando fruto, pero momento terrorífico para los que desprecian la palabra proclamada y que están dedicándose a perseguir a los creyentes. Notemos bien las palabras de Jesús. Cuando da el fruto, enseguida envía la hoz. El momento de la cosecha vendrá repentinamente. Solo Dios mismo sabe cuándo ha llegado el momento que Él puede decir, el fruto ya se ha dado. Está maduro para la cosecha.
Pasemos ahora a la segunda parábola, la de la semilla de mostaza. Se introduce por medio de la misma frase que hemos visto en el versículo 26. Decía también, y les decía, y por una indicación que esta nueva palabra, como la anterior, trata la cuestión del crecimiento del reino. Casi vemos a Jesús con la mano así, rascándose un poco la cabeza, diciendo, ¿cómo compararemos el reino de Dios? ¿Y con qué parábola lo explicaremos? Como si él mismo no tuviese en mente todavía ninguna ilustración. Supongo que él ya lo tenía en mente, pero lo dice así para hacer despertar y espabilarse a sus oyentes. Así que si hay alguien dormido en este momento, que se despierta. Estrictamente, la semilla de la mostaza no es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Y si queréis investigar esto, supongo que en Wikipedia podéis encontrar un listado de las semillas más pequeñas y la de la mostaza ocupará el puesto 57 por ahí. Pero por supuesto Jesús no está dando en este momento una clase de botánica, sino de teología. Sí. Y está hablando a un público determinado y para ellos la semilla de la mostaza era la más pequeña, porque ellos sembraban sus campos con diferentes semillas y la mostaza era la más pequeña de las que utilizaban. Pero aunque es una semilla muy pequeña, sin embargo produce la mayor, no de los árboles, sino de las hortalizas. De hecho, tan grande puede llegar a ser la planta de la mostaza que Mateo y Lucas hablan del árbol de la mostaza, porque a veces alcanza la altura de 3 metros y sus ramas son suficientemente grandes como para sostener nidos de pájaros. Evidentemente, la idea principal de la parábola es que el reino de Dios empieza muy pequeño, pero va a acabar siendo muy grande. El reino de Dios. En aquel momento, 12 o 13 hombres. Algo risible. Parece una burla decir que el reino de Dios está presente entre vosotros. Pero de pequeños comienzos pueden surgir grandes resultados. Pienso en la visión del rey Nabucodonosor, narrado en Daniel capítulo 2. La visión de una gran estatua, un hombre enorme, hecho de 4 metales que representan 4 imperios, 4 sistemas políticos. Superhombre, el hombre exaltándose a sí mismo. No hay nada más grande en este mundo que el ser humano. Así pensarían muchos de nuestros contemporáneos. El hombre es la medida de todas las cosas.
todos las demás criaturas son inferiores a él, y no hablemos de plantas y minerales y todo lo demás. El hombre es el Señor del universo y estamos poco a poco dominándolo. Dios mira esta estatua de superhombre. ¿Y qué opina de ella? Él corta sin manos, y la frase sin manos indica que es obra de Dios. Él corta de un monte una piedra tosca, una mera piedra. Y la piedra va rodando por el monte y da con la imagen, la estatua, en los pies y destruye completamente la estatua. Es el criterio de Dios en cuanto a superhombre. Dios sentado en los cielos se ríe. Salmo 2. Porque es risible. El ser humano quiere exaltarse a sí mismo, piensa que es el señor de la política, los cuatro mentales, el señor de la ciencia, el arte, la capacidad de crear una estatua así de grande. ¿Pero qué es todo esto para Dios? Para él es mucho más importante una piedra tosca cortada por él. Y en la visión, la piedra crece y crece hasta ocupar toda la tierra. La semilla de mostaza que crece hasta ser un árbol grande. La respuesta de Dios a la política humana, a la ciencia humana, al autoengrandecimiento humano, es una mera piedra. Esta visión está en paralelo con la visión del propio Daniel en el capítulo 7, donde aparecen 4 bestias. Ahora no es el hermoso superhombre, son 4 bestias, cada cual más feo que el anterior, pero son los mismos 4 imperios que los 4 metales de la primera visión. Y la respuesta de Dios a las 4 bestias, ¿cuál es? No es eliminarlos con una piedra tosca, es quitarles el reino a ellos y darlos a uno como el Hijo del Hombre, que se aparece en el cielo delante del anciano de días, Dios Padre, y recibe de sus manos el reino universal, el reino de Dios. El capítulo 7 interpreta el capítulo 2. La piedra tosca es el Señor Jesús, pero el Señor Jesús no como mera cabeza, sino juntamente con su cuerpo, la Iglesia, que va creciendo hasta ocupar toda la tierra. Y el superhombre, el hombre que se exalta a sí mismo, en realidad es una bestia. Y por si no hubiésemos captado el mensaje, allí está Nabucodonosor mismo, en un momento jactándose de sus proezas como superhombre, y al momento siguiente comiendo hierba en el campo como una vaca. Cuando el hombre se exalta a sí mismo, se convierte en bestia. Y una bestia muy fea. Pero me he desviado de la parábola de la mostaza. Otra característica de la mostaza que no aparece explícitamente en la parábola, pero que sería
bien conocida por los oyentes de Jesús, es que es una planta invasora que se extiende con mucha facilidad, poniendo en peligro la vida de las demás hortalizas, y una vez que se ha asentado, es muy difícil extirparla. Tiene una vitalidad tal que es una pesadilla para el agricultor que quiere controlar la planta. Así que si la parábola del crecimiento de la semilla nos enseñaba que la palabra es productiva por sí misma, la de la mostaza podría enseñarnos que el crecimiento del reino es incontrolable y ningún ser humano puede ponerle freno, domesticarlo. Y efectivamente, los 2000 años de la historia de la Iglesia son también 2000 años de la historia de la oposición del enemigo, intentando frenar el crecimiento, y no lo ha logrado ni lo logrará. Hasta aquí me parece que todo es claro. Pero, ¿qué significado damos a la última parte del versículo 32? Hace grandes ramas hasta que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. ¿Qué representan estas aves? Hay diferentes posibilidades. Algunos comentaristas dicen que no representan nada. Sencillamente Cristo quiere enseñar la grandeza de la planta y no debemos intentar dar un simbolismo concreto a las aves. Otros piensan que la referencia es a los gentiles, que hasta la fecha no han sido abrigados por la planta que es Israel, pero en lo sucesivo ellos van a entrar bajo la sombra de la planta también. Mi preferencia, aunque reconozco que solo es una preferencia, Marcos no nos dice explícitamente cómo entender esto, pero mi preferencia es que las aves del cielo no son parte de la planta, sino que aprovechan la existencia de la planta para ubicarse allí. En otras palabras, de la misma manera que la palabra del sembrador en la versión de Mateo es seguido por la palabra de la cizaña, así la parábola de la semilla en Marcos es seguido por la parábola de la mostaza, y las dos pares de parábolas tienen una misma finalidad. La palabra del sembrador indica que el evangelista sale y comunica la palabra de Dios, y esto cae en diferentes terrenos, y según la respuesta de la gente, entonces toma raíz y crece y produce fruto, ¿o no? La parábola de la cizaña introduce una adición negativa. Además del campo, el sembrador, la semilla y los diferentes terrenos, debemos recordar que hay un enemigo. Y este enemigo va a intentar complicar la cosa, haciendo crecer cizaña que se parece mucho al trigo en algunos momentos de su crecimiento, pero en realidad no es trigo, y finalmente se verá como falso. Y yo pienso que de igual manera las aves del cielo que aparecen aquí
pueden referirse a personas que aparentan formar parte del reino de Dios, pero realmente no lo son. Pero se aprovechan de la existencia del reino en su manifestación actual, la Iglesia, interfieren con la Iglesia, incluso llegan a tener puestos importantes en la Iglesia, pero no forman parte del reino de Dios. Hasta aquí las parábolas. ¿Han aclarado algo vuestro entendimiento del reino de Dios y su manifestación actual? ¿O todo esto era súper conocido ya de antemano y para qué nos hemos esforzado por explicar lo que ya sabíamos? Creo que... Una pregunta. Vos hiciste el paralelo de las aves que se montan en este árbol, en esta hortaliza, es lo mismo que la cizaña, Sí. teológicamente hablando. Okay. Es como lo veo yo. Las 5 palabras de este capítulo 4 de Marcos, el sembrador, la lámpara, la medida, la semilla y la semilla de mostaza, las 5 palabras, nos dan una visión del reino de Dios absolutamente diferente del concepto que tenían los judíos de cómo iba a ser el reino de Dios. Porque lejos de ser un reino implantado de manera contundente por un Mesías guerrero que conquistaría a los demás reyes y ocuparía su lugar, es en realidad un reino implantado paulatinamente por medio de la predicación del Evangelio, parábola del sembrador. Y lejos de gozar de una ciudadanía en el reino por el solo hecho de ser un hijo físico de Abraham, la entrada en el reino depende de cómo cada uno responde a la proclamación del Evangelio del reino. Parábola del sembrador y parábola de la medida. Lejos de ser un reino claramente constituido e inmediatamente visible para todo ser humano, un reino deslumbrante, espectacular, es en este momento un reino más bien escondido, casi clandestino, pero destinado a alumbrar fuertemente con su luz en el día futuro, parábola de la lámpara. Y el rey, lejos de ser una persona prepotente, aclamado por todos, se presenta en humildad, con disposición no de imponerse, sino de servir. Sin embargo, que nadie desprecie el día de las pequeñeces, de los pequeños comienzos. Zacarías 4:10. Aunque en este momento el reino, en aquel momento el reino era una cosa diminuta, casi imperceptible, tenía en sí mismo una semilla poderosamente productiva, un dinamismo imparable. Iba a crecer de una manera espontánea que dejaría anonadados a los enemigos del Evangelio y asombrados a los mismos creyentes. Parábola de la semilla que crece. Estaba destinado a alcanzar proporciones grandiosas totalmente fuera de la imaginación de aquellos que solamente habían conocido el reino en su etapa de semilla. Parábola de la semilla de mostaza. Así pues, juntas estas 5 parábolas
comunican una poderosa visión del reino de Dios y su crecimiento. Y hermanos, qué privilegio es nuestro al formar parte del plan de Dios. Nosotros no somos solamente tierra que hemos recibido la semilla, sino que Dios nos ha dado el privilegio de ser otros tantos sembradores que colaboren con Él en la extensión del reino. Notemos que en el capítulo 4 cada parábola complementa las 4 restantes y cada una es necesaria para una correcta comprensión de la clase del reino que Jesús había venido a establecer. Oremos. Señor, la misma lectura de este texto es un reto para nosotros. Un reto para saber si hemos recibido correctamente la semilla. Un reto para examinarnos y establecer que somos trigo sano, no cizaña. Un reto para ver si estamos escondiendo nuestra luz en vez de hacerla brillar para tu gloria. Un reto para tener ojos para ver la gloria de tu reino a pesar de las muchas aves que lo han invadido en estos momentos. Pero este capítulo también es motivo de mucho ánimo. Gracias porque el crecimiento de tu reino es imparable. Gracias porque todo se está desarrollando conforme al horario que tú has previsto. Gracias porque aunque los intentos del enemigo para estorbar tu obra son muchos y frecuentes y diversos, sin embargo, no prevalecerán, sino que tú guardarás tu obra hasta el final. Y Señor, juntos clamamos como al final del Apocalipsis: Jesús, ven pronto. Deseamos que se manifieste finalmente de una forma visible tu reino en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.